Estimado pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, buenos días. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde cada uno de nosotros se encuentre en esos momentos. Soy Carlos Abay Ingón, de la Alianza Nacional de Restauración Democrática, en anagrama ANRD de Guinea Ecuatorial. Hace 2 días tuvimos una charla recordando el 5 de marzo de 1969, fecha que da el arranque de la pandemia política que venimos arrastrando ya desde hace 54 años. Hace 2 años, el 7 de marzo, nuestro pueblo sufrió por primera vez y de golpe la muerte de miles y miles de compatriotas provocada por una explosión que algunos consideraron como una negligencia y otros, la mayoría, consideramos que fue una intención provocada o bien hecha por el dictador de la República de Guinea Ecuatorial a través de su ministro de Defensa. Hoy quiero recordarle al pueblo de la República de Guinea Ecuatorial de que empecemos a tomar los medicamentos posibles para curar nuestra enfermedad del olvido. Hoy parece como si nada hubiera pasado. En estos mismos días, muchos compatriotas están perdiendo a sus miembros familiares, a madres, a hermanos, a padres, a hermanas, a hijos, etcétera, etcétera. Quiero que sepan, estimados compatriotas, que todo lo que ocurre en la República de Guinea Ecuatorial, ya sea bueno o malo, que es lo que sobresale, todo va a cuenta del dictador y de su familia. La Unión Europea hizo unas amonestaciones al desgobierno de Guinea Ecuatorial y nosotros lanzamos un escrito después de aquello exigiendo a la Unión Europea de hacer sanciones severas a Teodoro Obiang Mambazo y a todo su gobierno. Dimos una lista de las sanciones que queríamos que se haga a ese desgobierno para escarmentarle y para asfixiarle ya definitivamente. Vimos también lo que aquel desgobierno intentó hacer. Yo lo llamo dar palos de ciego. El llamado Parlamento guineano, por primera vez, se reúne y en vez de exigir la presencia del dictador, en vez de exigir
al dictador de convocar unas nuevas elecciones porque el pueblo no le votó, en vez de exigir al dictador la dimisión, porque tanto el pueblo como la oposición en general y la arena internacional desconoció las elecciones habidas el 20 de noviembre del pasado. Esto significa, estimados compatriotas, que la República de Guinea Ecuatorial a día de hoy no tiene gobierno. Pero nuestra sorpresa es que es el vicepresidente quien está nombrando a los embajadores, a los diputados, a los ministros, etcétera, etcétera. Y dentro del país no hay nadie que se atreva a decirle que esto es ilegal. Yo no sé si la carta de Aconive dice en algún punto, en algún artículo, de que el vicepresidente del país es el que nombra el gobierno. Yo no sé si la carta de Aconive tiene un artículo en el que dice de que si el pueblo no le elige al presidente, este se queda de todas formas en el poder. Pero sí me acuerdo que Teodoro Obiang Basso en repetidas veces ha dicho, y no en secreto, sino en voz alta, de que el día en que el pueblo diga que ya no le quiere, él cogerá sus 7 pantalones y se irá a su aldea. El día 20 de noviembre del 2022, el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, casi por primera vez en su historia después de 1968, dijo abierta y claramente no al candidato del PDG, que es Teodoro Obiang Basso. Pero seguimos viéndole sentadito al lado del presidente francés. Le estamos viendo cómo él últimamente se ha convertido en un nocturno, dando viajes relámpagos por toda África en busca de aliados. Pero le digo, don Teodoro Obiang Basso, usted ya no va a encontrar ningún aliado. Usted se ha quedado solo. Hemos pedido a la Unión Internacional y sobre todo a la Unión Europea de bloquear todas sus cuentas que tiene en Europa. Hemos pedido a la Unión Europea de bloquear la exportación de los artículos de primera necesidad a Guinea Ecuatorial. Hemos pedido a la Unión Europea de bloquear los viajes de todos los miembros del gobierno de Guinea Ecuatorial a Europa Occidental. Hemos pedido a la Unión Europea de que ustedes no podrán volver, o bien no deben volver a pisar el suelo europeo. Hablo de la Unión Europea. El ridículo que han hecho en atacar a España es una muestra de la poca diplomacia que ustedes tienen y entienden.
porque no fue España la que llevó el asunto a la Unión Europea. La oposición guineana tocó las puertas, tanto las de la Unión Europea como la de los políticos españoles, miembros del Parlamento Europeo. Estos llevaron el asunto Guinea Ecuatorial en el orden del día en la Unión Europea. Y tienen este derecho, sí lo tienen. Ustedes se han olvidado que hay cartas internacionales que le dan potestad tanto a la Unión Europea como a la Unión Africana, como a las Naciones Unidas, sancionar a cualquier estado del mundo siempre y cuando que ven que el gobierno de aquel país está violando constantemente los derechos de la ciudadanía. Y este es el caso en la República de Guinea Ecuatorial. Así que sus quejas, que fueron al aire, que no se pudo tomar en cuenta, sobran. Lo que ustedes deberían hacer, estimados compatriotas del llamado Parlamento guineano, es exigir la legalidad de las cosas en el país de ustedes, en nuestro país. Entre otras, que los parlamentarios, los diputados, no se nombran a dedo. Pero claro está, la gran ambición material de ustedes les hace callarse. La irresponsabilidad de ustedes cara al pueblo guineano hace que desinteresen de lo que está pasando dentro del país, con tal de que cada mes ustedes llenen sus bolsillos de dinero. Pero eso va a acabar, porque ya se está cerrando los grifos. Todo esto se acabará. Llegará un momento en que el pueblo se va a levantar. Sí o sí, lo hará. Porque como dijo Napoleón, las revoluciones vienen del estómago. Cuando el pueblo se dé cuenta de que ya no hay alimentos en el país, cuando el pueblo se dé cuenta de que ya no traen ropa de fuera, cuando el pueblo se dé cuenta de que su hambre, la miseria que están sufriendo ya, es culpa del desgobierno, entonces sí saldrá a la calle. Todavía no lo hace porque de momento siguen llegando de España y de otros países europeos artículos de primera necesidad. Siguen llegando de Europa otros tantos productos. Pero cuando esto cese, señor dictador, le garantizo que el pueblo saldrá a la calle. El pueblo perderá este miedo que todavía sigue dominándoles. Y para evitar todo esto, señor dictador, solo hay una solución y es muy simple. Dimita. Convoque unas elecciones democráticas en las que todos puedan participar libremente
y que el mismo pueblo elija a la persona que cree que puede dirigir este pueblo tan manso y tan bueno. Pero este pueblo que usted ha convertido en otra cosa. Estimado pueblo, vuelvo a repetir que a pesar de todo lo que acabo de decir, el momento ha llegado. El momento en que se le tiene que decir a Teodoro, basta ya. Esta es la línea roja. Todos los demás pueblos lo suelen hacer. Y vosotros no sois una excepción. Que no se os vuelva a meter en la cabeza de que sois unos trastornados mentales. No es cierto. El pueblo de la República de Guinea Ecuatorial es un pueblo inteligente. Sí, y puede ser un pueblo valiente cuando lo quiere. Inténtelo. Oh gran pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. Lo podemos conseguir, siempre lo he dicho, si trabajamos juntos. Porque sabemos que el pueblo unido jamás será vencido. Buenos días, buenas tardes y o buenas noches, dependiendo del lugar donde cada uno de nosotros se encuentre. Soy Carlos Abba Ayingono. Hasta pronto.